Si los aviones de tres motores eran tan seguros, tan potentes y tan esenciales para las rutas más exigentes del mundo, ¿por qué prácticamente desaparecieron? Durante más de 2 décadas, los trimotores fueron el símbolo de la aviación comercial de largo alcance. Modelos icónicos como el McDonnell Douglas DC-10, el Lockheed Corporation, el 1111 TriStar y más tarde el MD-11 dominaban rutas transoceánicas, conectaban continentes y eran considerados la cúspide del diseño aeronáutico. En aquel momento, tener tres motores no era un capricho. Era una necesidad real para una industria que aún no contaba con motores tan fiables como los actuales y buscaba el equilibrio perfecto entre potencia, seguridad y rendimiento. Sin embargo, hoy casi no quedan en operación. Las aerolíneas dejaron de comprarlos, los reemplazaron por bimotores y en cuestión de años, un diseño que parecía el futuro se volvió un vestigio del pasado. Pero esta historia no se entiende con una respuesta simple. No desaparecieron por moda, ni por estética, ni porque salieran malos. La razón es mucho más profunda y tiene que ver con cómo evolucionaron la tecnología, la normativa y la economía de vuelo. Para entenderlo, hay que recorrer primero toda esa evolución, desde el nacimiento del trimotor como solución necesaria, hasta su desaparición cuando la aviación dio un giro que lo dejó sin espacio. Y antes de entrar en esa caída, hay una pregunta que debemos resolver primero. ¿Qué problema tan grande existía en la aviación de los años 60 y 70 que solo podía solucionarse añadiendo un tercer motor? En ese contexto, la aviación comercial estaba entrando en una etapa de expansión que obligaba a replantear cómo se diseñaban los aviones de largo alcance. Las rutas crecían, los vuelos sobre el océano se volvían cada vez más habituales y la industria necesitaba soluciones que ofrecieran un margen de seguridad mayor al que podían dar los diseños más simples. Esta era la realidad técnica de la época. Los bimotores simplemente no podían asumir con seguridad las rutas que la industria necesitaba cubrir. La tecnología aún no estaba ahí, y la normativa tampoco. Los motores turbojet y turbofan de esa generación tenían limitaciones muy claras. Su empuje era relativamente bajo comparado con el de los motores modernos. Su consumo era alto, su vida útil era reducida y los fallos en vuelo, aunque no constantes, tampoco eran raros. Perder un motor durante un vuelo de largo recorrido era un escenario que se tenía en cuenta y para el que las aerolíneas debían estar preparadas. Además, un fallo en despegue con un bimotor antiguo podía ser crítico, porque el motor restante no siempre garantizaba el empuje necesario para mantener el ascenso o compensar la asimetría. A esto se sumaba otro factor decisivo, porque en aquella época las normas de seguridad obligaban a los aviones de dos motores a mantenerse siempre relativamente cerca de un aeropuerto alternativo en caso de emergencia, una limitación que reducía mucho las rutas posibles. Sencillamente, no podían cruzar océanos de manera directa ni volar grandes tramos donde no hubiese aeropuertos cercanos, dejando fuera a gran parte de las rutas intercontinentales y haciendo que su alcance práctico fuese limitado y su rendimiento ante una pérdida de motor resultara insuficiente para rutas de largo recorrido. La alternativa clásica eran los cuatrimotores, pero estos aviones planteaban un problema diferente. Tener 4 motores garantizaba redundancia, estabilidad y autonomía, pero también implicaba costes operativos elevados. Eran más pesados, consumían más combustible, requerían más mantenimiento y su explotación resultaba cara para muchas aerolíneas que no necesitaban un avión tan grande o tan costoso para sus rutas. En ese contexto, surgió una pregunta lógica para los ingenieros y fabricantes. ¿Existía un punto intermedio que equilibrara seguridad, potencia y costes? La respuesta fue el trimotor, una configuración que ofrecía exactamente lo que la industria necesitaba en ese momento: suficiente empuje para rutas largas, redundancia para compensar un fallo y un coste operativo menor que el de los cuatrimotores. Era el punto óptimo entre la insuficiencia de los bimotores de su época y el exceso de los cuatrimotores. Esta arquitectura permitía ahora volar sobre océanos, cumplir con las normativas de seguridad, ofrecer buena capacidad de carga y pasajeros y al mismo tiempo reducir costes operativos en comparación con los gigantes de 4 motores. Fue aquí donde entraron en escena los grandes protagonistas de esta historia: el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed Corporation L-1011 TriStar, aviones diseñados específicamente para llenar ese vacío entre capacidades y costes.
Esa necesidad hizo que el mercado los adoptara rápidamente, ya que resolvían un problema real para las aerolíneas que buscaban aviones capaces de volar rutas transatlánticas y transpacíficas sin recurrir al gasto enorme de un cuatrimotor. Además, estos modelos ofrecían una mezcla ideal de autonomía, potencia y eficiencia para la época. De hecho, durante más de una década, el trimotor se convirtió en el estándar para vuelos de largo alcance que no justificaban un avión gigantesco como el Boeing 747. El trimotor nació, por tanto, no como un experimento aislado ni como una moda pasajera, sino como la mejor solución posible al conjunto de limitaciones técnicas, económicas y regulatorias del momento. Para entender cómo llegó a dominar su época, hay algo que debemos mirar más de cerca, porque no bastaba con ser una buena idea sobre el papel. Si el trimotor era la solución ideal de su momento, ¿qué lo convirtió en el formato dominante de los años 70 y 80? El trimotor no solo nació como una solución necesaria, también terminó encajando con una precisión casi perfecta en las necesidades reales de las aerolíneas de su tiempo. Durante los años 70 y 80, estos aviones dejaron de percibirse como una alternativa y pasaron a representar una forma lógica de operar rutas largas con equilibrio entre potencia, autonomía y costes operativos, porque tres motores no eran un número arbitrario, sino una respuesta directa a lo que la aviación de aquellos años exigía. La primera gran ventaja del trimotor resultaba ser la potencia, porque dos motores simplemente no daban el empuje suficiente para transportar un avión de fuselaje ancho a través de océanos o rutas transcontinentales, mientras que cuatro motores sí podían hacerlo, pero con un coste operativo mucho mayor. El trimotor ocupaba el punto perfecto entre ambos extremos, suficiente potencia para despegar con cargas elevadas, mantener cruceros largos y cubrir rutas exigentes sin incurrir en los costes de combustible y mantenimiento de un cuatrimotor. Para muchas aerolíneas, esta diferencia representaba millones en ahorro anual sin sacrificar capacidad. Otro factor crucial era la redundancia. En los años 70, los motores no eran tan fiables como los actuales y un fallo de motor en vuelo seguía siendo un escenario posible, de modo que contar con tres motores aportaba un margen de seguridad importante. Si uno fallaba, el avión seguía teniendo dos motores operativos capaces de mantener un vuelo estable, además de evitar la asimetría extrema que sufrían los bimotores al perder un motor lateral. Por eso, el trimotor combinaba seguridad y control incluso en situaciones de emergencia, algo muy apreciado por aerolíneas y reguladores. Junto a esa redundancia, la posición del motor central también aportaba ventajas interesantes. Colocar un motor en la cola, ya fuese integrado en el estabilizador vertical o ubicado en la raíz del fuselaje, ofrecía un flujo de aire especialmente limpio que beneficiaba el rendimiento del motor. Esta ubicación reducía la ingestión de cuerpos extraños durante operaciones en aeropuertos con pistas menos cuidadas y además generaba una cabina más silenciosa para los pasajeros. Desde un punto de vista aerodinámico, el motor central podía mejorar el equilibrio del avión y, bien integrado, ofrecía un rendimiento notable en crucero. A esa eficiencia se sumaba otra ventaja clave, la versatilidad operativa, razón por la que los trimotores dominaron el mercado. Como consecuencia directa, tres motores permitían despegar en aeropuertos situados en altitudes elevadas o en climas muy calurosos, donde el aire menos denso reducía el rendimiento y los bimotores antiguos sufrían más limitaciones. También ofrecían una excelente capacidad de carga sin necesidad de recurrir a gigantes de cuatro motores como el Boeing 747. Las aerolíneas podían operar rutas largas, rutas medias con alta demanda y segmentos híbridos que requerían un equilibrio entre carga y alcance. Esa combinación de ventajas explica el éxito del DC-10 y del L1011 Tristar, la mejor prueba de su relevancia. Ambos modelos dominaron vuelos internacionales de largo alcance y se convirtieron en aviones emblemáticos de su época. Más tarde, el MD-11 intentaría mejorar aún más el concepto, buscando un avión más eficiente y con mayor alcance. Durante más de 2 décadas, el trimotor no fue un experimento. Fue el estándar para unir el mundo de forma rentable y segura. Pero el equilibrio del trimotor no duraría para siempre. La aviación estaba a punto de cambiar de dirección, y ese cambio no tenía que ver con una moda ni con una decisión aislada, sino con una evolución silenciosa que llevaba años gestándose. Para entender lo que vino después, hay una cuestión clave que debemos plantear ahora.
Si los trimotores eran tan eficientes y tan seguros, ¿qué ocurrió para que los bimotores terminaran superándolos y acabaran con su reinado? La era del trimotor no llegó a su fin porque dejase de ser seguro o eficiente, ni porque las aerolíneas se hartaran de él. Su declive comenzó cuando empezaron a aparecer nuevas formas de entender la seguridad en vuelo y la certificación de largo alcance, cambios que poco a poco fueron ampliando lo que un avión de dos motores podía hacer y que, de manera gradual, alteraron el equilibrio del mercado hasta abrir la puerta a una transformación profunda en la aviación comercial. Uno de los cambios más decisivos fue la aparición de ETOPS, siglas de Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, una certificación que define hasta qué punto un avión de dos motores puede alejarse de un aeropuerto alternativo durante el vuelo y que permitió ampliar de forma radical las rutas posibles para los bimotores. Antes de su llegada, la normativa obligaba a estos aviones a permanecer siempre dentro de un margen relativamente corto de algún aeropuerto en caso de fallo de motor, razón por la que durante décadas no podían cruzar océanos ni atravesar zonas remotas con libertad. La limitación no era por capricho. Los motores de la época no tenían la fiabilidad necesaria para garantizar que un bimotor pudiera continuar un vuelo largo y desviado con un solo motor operativo. Pero con el avance de la ingeniería y el aumento progresivo de la fiabilidad, esas restricciones dejaron de tener sentido y ETOPS surgió para reflejar esa nueva realidad técnica. La clave de todo estaba en los motores. Con la llegada de nuevas generaciones de turbofan, la fiabilidad se disparó a niveles antes impensables. Los fallos en vuelo se volvieron extremadamente raros, los ciclos de mantenimiento se ampliaron, los intervalos entre inspecciones crecieron y la eficiencia aumentó de manera espectacular. Fabricantes como Boeing y Airbus pudieron diseñar bimotores capaces de igualar el rendimiento que antes solo podía ofrecer un trimotor o un cuatrimotor. Con ese salto tecnológico, los motores ya no eran un punto débil, sino que se habían convertido en un pilar de fiabilidad indiscutible. A partir de ese momento, ETOPS cambió el mapa de rutas de la aviación comercial. Con certificaciones como ETOPS 120 y ETOPS 180, los bimotores pudieron cruzar el Atlántico por rutas más cortas, volar sobre zonas remotas y realizar travesías que antes les estaban prohibidas. Esto redujo tiempos de vuelo, acortó distancias y permitió a las aerolíneas ahorrar combustible y operar rutas directas mucho más rentables. De pronto, un bimotor ya no era un avión limitado. Pasó a convertirse en una herramienta versátil, capaz y tremendamente eficiente. Para las aerolíneas fue el principio de una revolución. En ese nuevo escenario, el impacto económico fue inmediato. Un trimotor exigía mantener, reparar y abastecer 3 motores. Un bimotor ETOPS, solo 2. El ahorro en combustible, repuestos, ciclos de mantenimiento y horas de mano de obra era gigantesco. Además, los nuevos diseños bimotores como el Boeing 767, el 777 y posteriormente el Airbus A330 demostraron una autonomía y una eficiencia de combustible que superaban a la de muchos trimotores. El equilibrio técnico que había definido al trimotor durante décadas se rompió para siempre. Los bimotores ya podían hacer lo mismo, pero más barato. Con esta nueva capacidad de los bimotores para operar rutas de largo alcance, el trimotor perdió su razón de ser. Dejaron de ocupar ese lugar intermedio que antes equilibraba potencia y costes para convertirse en un diseño innecesario y económicamente desfavorable. A medida que los bimotores ganaban terreno, mantener 3 motores dejó de ser rentable y en la industria de la aviación comercial, donde cada litro de combustible, cada hora de mantenimiento y cada minuto en tierra cuentan, ese desequilibrio económico terminó siendo definitivo. El trimotor, que antes había sido el equilibrio perfecto entre potencia y costes, pasó a convertirse en un lujo innecesario. El primer punto clave es el más evidente. 3 motores cuestan más que 2. Pero no se trata solo del combustible adicional. Un motor extra implicaba mantenimiento programado, inspecciones imprevistas, repuestos que almacenar, mayor carga de trabajo para los equipos técnicos y tiempos de parada en tierra más prolongados. Cada motor requiere ciclos específicos de chequeo, overhaul y revisión profunda, y estos procesos son extremadamente costosos. Para una aerolínea, el tercer motor no era un elemento marginal. Representaba un aumento considerable en el coste por ciclo.
mientras un bimotor realizaba sus operaciones con un nivel de gasto acotado y predecible. Un trimotor sumaba complejidad y gastos que ya no aportaban beneficios proporcionales. El segundo punto, menos evidente para el público general pero crucial para las aerolíneas, era la complejidad del motor central. Este motor, ubicado en la cola, ya fuese integrado en el estabilizador vertical o en la raíz del fuselaje, requería un acceso especializado para mantenimiento y no podía revisarse fácilmente desde plataforma. Necesitaba andamiajes específicos, elevadores, equipos adicionales y tiempos de intervención más largos, y su ubicación hacía que cualquier reparación implicara procesos más delicados. Ese motor, que en su día había sido clave para dotar al trimotor de la potencia necesaria, terminó convirtiéndose en uno de sus puntos más costosos. Frente a bimotores con motores montados bajo el ala, de acceso directo, rápido y universal, el motor en cola pasó a representar un verdadero lastre económico. A todo esto se sumó un factor que terminó de inclinar la balanza. Los bimotores modernos eran mucho más eficientes. Modelos como el Boeing 767, el 777 y el Airbus A330 no solo cumplían las exigencias de ETOPS, sino que lo hacían con un consumo de combustible significativamente menor. Sus motores de gran diámetro ofrecían un empuje espectacular con una eficiencia que los trimotores no podían igualar. Además, al tener solo dos motores, el peso del avión era menor, el mantenimiento se reducía y los costes operativos diarios caían en picado. Esto permitió a las aerolíneas optimizar flotas, reducir gastos y mejorar márgenes de beneficio de forma notable. En este contexto, el MD-11, el último intento de McDonnell Douglas de mantener vivo el formato trimotor, llegó tarde. Aunque prometía ser una mejora sustancial del DC-10, el MD-11 no cumplió los objetivos de autonomía ni de consumo que se habían anunciado. En la práctica, los bimotores empezaban a superar al trimotor en eficiencia y alcance. Aerolíneas que habían confiado en el MD-11 para rutas de largo alcance se encontraron con un avión que, aunque capaz, no competía económicamente con los diseños bimotor que estaban emergiendo. El trimotor, que había sido la solución óptima durante décadas, dejó de encajar en el nuevo paradigma de la aviación. Al final, las aerolíneas ya no podían justificar económicamente la operación de un avión con tres motores. Entre el coste de combustible, la complejidad del mantenimiento, la presión regulatoria para reducir emisiones y la aparición de bimotores extraordinariamente eficientes, el trimotor perdió su lugar en el mercado de pasajeros. Lo que antes era la solución perfecta se convirtió en una desventaja imposible de sostener. Pero la historia del trimotor no terminó ahí, porque cuando dejó de tener sentido en el transporte de pasajeros, empezó a encontrar su lugar en un entorno muy distinto. Eso abre una nueva pregunta que vale la pena explorar a continuación. Si ya no eran rentables para vuelos comerciales, ¿cómo lograron seguir operando durante tantos años más? Aunque los trimotores dejaron de ser competitivos para vuelos de pasajeros, aún tenían una carta por jugar y no desaparecieron de inmediato. Durante los años 90 y buena parte de los 2000 encontraron un nuevo nicho donde seguir siendo útiles: el transporte de carga. El mundo carguero tenía necesidades distintas, menos sensibles al consumo por asiento y más centradas en la capacidad, la disponibilidad de aviones y el coste inicial de adquisición, por lo que durante un tiempo los trimotores encajaron sorprendentemente bien en esa ecuación. A diferencia del transporte de pasajeros, la carga no exige confort, insonorización ni tecnologías de cabina modernas. Un carguero puede operar de noche, usar aeropuertos secundarios o realizar rutas específicas donde la eficiencia absoluta no es tan crítica como la fiabilidad y el volumen disponible. Los trimotores, con su combinación de potencia, fuselaje amplio y buena autonomía, resultaban especialmente adecuados para mover grandes volúmenes de mercancía sin obligar a las compañías a invertir en aviones nuevos y extremadamente costosos. Además, las compañías cargueras suelen priorizar la capacidad de levantar grandes pesos y operar rutas largas sin preocuparse tanto por la optimización del consumo por pasajero, porque no hay pasajeros. El mejor ejemplo de esta segunda vida fue el MD-11F, que se convirtió en uno de los cargueros más reconocibles de su época. Operadores como FedEx, UPS y Lufthansa Cargo lo utilizaron durante años como caballo de batalla para rutas intercontinentales. Su fuselaje largo, su gran volumen útil y sus motores potentes lo hacían especialmente adecuado para despegar cargado al máximo desde aeropuertos calientes o de altitud elevada. Además,
El mercado estaba lleno de MD-11 y DC-10 retirados de pasajeros que podían reconvertirse a cargueros, lo que reducía muchísimo el coste de adquisición frente a un avión completamente nuevo. Para muchas empresas de carga, un trimotor convertido era una inversión rentable. Ofrecía un equilibrio entre capacidad y coste que no existía en bimotores de la época. Sin embargo, esta ventaja tenía los días contados. Los trimotores también arrastraban sus limitaciones estructurales, consumían más, mantenían la complejidad del motor en cola y ya no disponían de una cadena abundante de repuestos frescos. A medida que los modelos envejecían, mantenerlos operativos se volvía más caro. Con la reducción progresiva de la producción de piezas y componentes específicos, los costes de mantenimiento comenzaron a aumentar de forma considerable. Esto coincidió con la llegada de una nueva generación de cargueros bimotores extraordinariamente eficientes, como el Boeing 777F, el 767F y más tarde el A330F. Estos aviones ofrecían autonomía similar o superior, consumiendo muchísimo menos recursos y siendo más baratos de revisar. Sus motores modernos tenían ciclos de vida más largos y requerían menos intervenciones, una ventaja que terminó dejando a los trimotores sin capacidad real de competir frente a estos nuevos modelos. Con ese nuevo escenario, el retiro progresivo era inevitable. A partir de la década de los años 2010, compañías como FedEx comenzaron a retirar sus McDonnell Douglas M de 11F a un ritmo cada vez mayor, reemplazándolos por bimotores más rentables. Otros operadores siguieron el mismo camino. Los McDonnell Douglas DC-10 reconvertidos también empezaron a desaparecer, no por falta de utilidad, sino por una cuestión estrictamente económica. Operar 3 motores, y en especial uno ubicado en la cola, terminó siendo insostenible frente a modelos ultramodernos diseñados para un mercado de carga globalizado y altamente competitivo. Hoy quedan muy pocos trimotores en servicio activo. La mayoría está retirada, almacenada o ha sido desguazada. Algunos continúan volando en operadores muy específicos, generalmente con misiones poco frecuentes o en países donde la renovación de flota avanza más lentamente. Mirando ese presente casi silencioso, es más fácil entender por qué los trimotores, pese a estar prácticamente desaparecidos del cielo, siguen ocupando un lugar muy especial en la historia de la aviación. Su presencia residual actual no es un símbolo de fracaso, sino la consecuencia natural de un sector que evoluciona sin descanso. Hoy vuelan solo en manos de operadores de nicho, pero su huella es profunda. Y es precisamente ahora, al final de este análisis, cuando podemos entender de forma completa por qué surgieron, por qué dominaron y por qué terminaron quedando atrás. Los trimotores nacieron como respuesta directa a una limitación tecnológica. Los motores de la época no eran lo suficientemente potentes ni fiables como para confiar rutas largas a un bimotor. Durante años fueron la solución ideal, combinando potencia, seguridad y versatilidad. Conectaron continentes, permitieron nuevas rutas y ofrecieron a las aerolíneas un equilibrio perfecto entre alcance y costes. Luego llegó ETOPS, acompañado de una nueva generación de motores turbofan con una fiabilidad extraordinaria. De repente, los bimotores podían hacer lo que antes era impensable: cruzar océanos de forma eficiente y segura. A partir de ese momento, la lógica económica se impuso. Mantener 3 motores ya no tenía sentido. El consumo era mayor, el mantenimiento más caro y la competencia de los bimotores más moderna, simplemente imbatible. Los trimotores se retiraron del transporte de pasajeros, encontraron una segunda vida en el mundo de la carga y, finalmente, también allí terminaron siendo reemplazados. Pero su desaparición no borra su importancia. Los trimotores representan la transición entre 2 eras: la era en la que la fiabilidad del motor imponía límites estrictos y la era moderna, donde la ingeniería permitió que los bimotores se convirtieran en la columna vertebral del transporte aéreo mundial. Sin los trimotores, la evolución hacia los bimotores de largo alcance habría sido mucho más lenta. Su papel como puente tecnológico fue esencial. Introdujeron conceptos aerodinámicos, soluciones estructurales y prácticas operativas que hoy siguen influyendo en el diseño de aviones modernos. Entender su historia también transforma nuestra forma de mirar la aviación. Cuando observamos un MD-11 en un museo, una fotografía del L-1011 o un DC-10 preservado en una exhibición, ya no vemos solo un avión con 3 motores. Vemos una solución brillante a un problema que definió una época.
Vemos una filosofía de diseño que permitió que la aviación creciera y se expandiera antes de que la tecnología hiciera posible un nuevo equilibrio. Los trimotores son un recordatorio de que cada etapa de la aviación responde a su contexto, a su tecnología y a sus necesidades, y que nada permanece igual una vez que la innovación entra en escena. Hoy, su legado vive en los bimotores modernos que surcan el cielo con una eficiencia impensable décadas atrás. La aviación sigue avanzando y cada diseño cuenta una parte de esa historia. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando cómo funcionan realmente las máquinas que transforman el mundo, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos. Aquí continúa el viaje.